fondo, la capa lipídica borrosa, luego está la capa acuosa y la capa transparente. Antes se creía que estas capas estaban divididas tal cual por aquí, pero actualmente se sabe que no, que parte de la musculatura está formando la parte acuosa y puede estar distribuida a ese nivel también. No es un límite así horizontal que limita estas la capa lipídica borrosa es una fina capa. Vean por favor obviamente está secretada por las glándulas de meibomian, el 6 y el 9. Contienen dos fases, una fase delgada e interna, que es polar, química, y una fase gruesa externa no polar, hidropolar. La función principal tiene esta capa y es importante porque yo cuando voy a evaluar el síndrome de ojo seco, tengo que determinar si es porque está la estructura de la capa lipídica mal o es que la capa seca es la que no está mal. Yo voy a determinar que ahí sería una enfermedad de base que esté propia del globo ocular, una enfermedad de base. ¿Qué función principal tiene? Reduce la velocidad de evaporación de la capa lacrimal en esta circulación. Aumenta la tensión superficial y ayuda a la estabilidad vertical de la película lacrimal, de manera que las lágrimas no se derramen por el borde alveolar inferior. Hace que se superficie de la superficie. Y lubrica los párpados mientras estos se deslizan sobre la superficie del globo. Las principales funciones de esta capa lipídica de la película lacrimal. La capa acuosa tiene más o menos el espesor de unas 7 libras, constituye más del 98% de toda la película lacrimal y, volvemos a repetir, está producida por la glándula lacrimal principal y la glándula la que trabaja con la de cuando si les preguntamos de forma que tienen que llenar esto para el examen, los hombres pongan los pies, inventan nombres, les mandan una letra, le ponen antes intermedias, en vez de S le ponen Z. Por favor, en esos nombres no hay. Y es una solución importante. Miren, tiene varias funciones la capa acuosa de la película lacrimal. Tiene una función óptica, tiene una función metabólica, antimicrobiana, limpiadora, inmunológica, lubricante, tiene más de 8 funciones. Esta estructura realmente parece que forma casi el 98% de lo que es la película lacrimal. Y finalmente la capa mucínica, mucinosa. Esta fase mucoide y mucinosa es una capa derivada ducto proteica en la fase altamente hidratada que cubre el sistema pulmonar y profundo. La principal función de esta estructura, que es conocida a nivel de las ciencias que tienen bastante tema, es que a la superficie del epitelio, a la superficie va a convertir en una superficie hidrógena en una superficie hidrógena y va a hacer que el epitelio corneal esté perfectamente reducido. Y además lo que va a hacer es eliminar todas esas alteraciones que puede tener el epitelio y lo va a convertir en una superficie corneal. Funciona para que la capa acuosa por la película lacrimal esté sobre el epitelio. Finalmente, estas son las partes de la determinación. Tenemos acá los puntos lacrimales, superior e inferior. Los canalitos lacrimales tienen una porción vertical recta, una porción horizontal larga, y finalmente van a formar lo que es un canalillo común. A este nivel se encuentra una lámina muy importante del tamaño de la región. Continúa el desarrollo lacrimal y se va a continuar con la estructura lacrimal en el neonato, en el recién nacido, esta parte de la
una obstrucción en este sistema general se llama obstrucción de vía lateral. Pero yo tengo que determinar si la obstrucción está delante del saco lateral o debajo del saco lateral. Porque hay una característica química muy importante del tipo de obstrucción que va a tener. Si la obstrucción está delante del saco, como este es un sistema de canalículos de canales, el albumineo del paciente va a ser transparente, va a ser una lámina transparente con tono dorado. En cambio, si la obstrucción está debajo del saco, a nivel del canalículo en cualquiera de sus partes, va a existir una secreción mucopurulenta o mucosa. ¿Por qué? Porque hay un espacio donde se puede retener más lágrimas a nivel del saco de orina. Y esa retención se puede solventar. Entonces, cuando yo hago expresión en la parte inferior del saco de orina, voy a ver un reflujo flujo de mucha derecha. Es una característica que me da una pauta de decir que el punto de obstrucción se empieza a mirar. Teniendo en cuenta esto, tenemos en cuenta que la letra anatómica, entonces aquí vienen las patologías. Y aquí tenemos las patologías del sistema reproductor, que básicamente lo que hacen es comprometer la glándula lagrimal principal. De ahí podemos tener la lacrinia, que es la ausencia congénita de lágrimas, la hipersecreción lagrimal o la lacrimación paradójica. Esto es muy típico de las personas que tienen o que han sufrido un cuadro de parálisis facial. Cuando los pacientes han tenido una parálisis, les queda siempre con un vestigio, con una marca de esta parálisis que cuando mastican, comen automáticamente. A eso se denomina reanimación paradójica, característico de los pacientes que han sufrido una parálisis. Luego tenemos otra patología, la vascularitis, que es una inflamación de la glándula lagrimal, que puede ser aguda o crónica, y la causa son infecciones o enfermedades sistémicas. Cuando hablamos de una inflamación aguda de la glándula lagrimal, es poco frecuente, existe dolor considerable, va a haber humectación, inyección sobre el lado temporal del párpado superior, que a veces imparte una curva en forma de S. Si ustedes ven esta figura, es una más representativa. Miren cómo cuando la glándula lagrimal sufre este proceso inflamatorio, cómo aumenta el volumen a ese nivel. Y obviamente la parte que es más plana aquí del párpado, cuando esto se eleva, le da esa forma de forma de S. En los niños puede ser complicación de una enfermedad vírica como la varicela, el sarampión o la influenza, y en los adultos generalmente pues, existe una complicación por una infección por la miseria. La inflamación crónica de la glándula lagrimal es más frecuente, bilateral e indolora, y es producto de la infiltración linfocítica benigna. Y aquí están enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la enfermedad de Graves o infecciones como la sífilis, la tuberculosis. Los pacientes que tienen estas patologías pueden presentar una inflamación de la glándula lagrimal denominada vascularitis. Luego tenemos a las enfermedades del sistema de distribución de la película lagrimal. Y la enfermedad representativa es el síndrome de ojo seco, la queratitis zika. Y este es el concepto en general que se utiliza y que no le podemos quitar ni un concepto, ni le podemos quitar ni puntos ni comas, porque este es el concepto de ojo seco, que es una enfermedad muy desarrollada en la superficie, donde va a existir una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y que va a estar acompañado de síntomas donde la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la superficie ocular, la inflamación, el daño de la superficie y las anomalías neurosensoriales van a desempeñar papeles críticos. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay? Generalmente
se presenta más en las mujeres, esto porque a partir de los 40 años disminuye el nivel de estrógenos, y esto hace que también disminuya la calidad o la producción de la capa basal. La terapia hormonal de reemplazo, la dieta pobre en ácidos grasos, la deficiencia de la vitamina A, exposición a terapias, trasplantes, cirugías reconstructivas, reducción de la humedad donde uno se desempeña, el uso de lentes de contacto, ahora muy actualmente el uso de equipos electrónicos como los celulares y los computadores que provocan ojos secos, no porque el paciente tenga una enfermedad de base, sino porque el paciente se ha olvidado de parpadear. En cada parpadeo el ojo se baña de agua. Pues si yo me olvido de parpadear, estoy resecando la superficie ocular y obviamente yo me estoy generando el ojo seco. Uso de antihistamínicos y antidepresivos, donde queremos buscar una causa y la causa está delante de nosotros. Esta es la fisiopatología del ojo seco, no va a entrar en la pregunta de examen, como si quisiera preguntarse el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, bueno, yo solo me acuerdo que da tres ATPs para energía, ¿cuántas moléculas da? Entonces vamos a preguntar esto. Esto es muy importante, la clasificación del ojo seco. La va a clasificar en dos grupos principales. Una, donde existe un déficit de la secreción lagrimal, es decir, donde va a faltar agua, y donde va a existir un ojo seco evaporativo, donde la que va a estar implicada va a ser la capa líquida. Entonces, cuando yo hablo de déficit de la secreción lagrimal, ahí están clasificados lo que se denomina el síndrome de Sjögren y el síndrome noso, con sus principales características primarios, secundarios, nuevamente con cada una de las alteraciones. Y en el ojo seco evaporativo, el más representativo es la disfunción de las glándulas luminosas. Las glándulas no funcionan bien y obviamente yo voy a tener un tipo de ojo seco de tipo evaporativo. Ahí también están la utilización de lentes de contacto, enfermedades de la superficie ocular o la utilización de lentes de forma indiscriminada. En la clínica, ¿qué es lo que vamos a observar cuando nosotros, o qué es lo que el paciente nos va a referir cuando el paciente tenga esta patología? Va a haber una sensación de que existe sequedad ocular, sensación de arena en los ojos, fotofobia, lagrimeo y vertígora. Va a referir el paciente que habitualmente el cuadro es más intenso cuando termina el día, mientras que en otros casos, en el periodo de la mañana de mayor sintomatología está relacionada con la disfunción de las glándulas de Raynaud. En los cuadros crónicos va a existir una queratopatía neurotrófica donde pueden hallarse daños de la superficie ocular. Si nosotros medimos con la fluoresceína, que es un colorante que utilizamos en la práctica en oftalmología, como va a haber pérdida de la película lagrimal, va a haber áreas donde se va a volver pequeño. Y entonces esta es la figura característica que nos da un ojo seco severo. Aquí la queratopatía en casi 360 grados. Y obviamente, como esta superficie ocular no está creciente, porque para que nosotros podamos ver, ese sistema tiene que funcionar desde la película lagrimal. Entonces va a haber fluctuaciones de la agudeza visual, porque esa superficie no está regular, le falta la película. ¿Cómo yo voy a llegar al diagnóstico del ojo seco? La anamnesis con una periodicidad de los síntomas puede ser un síntoma que puede alertar sobre la patología. Puede haber situaciones agravantes o atenuantes, la medicación sistémica o la presencia de enfermedades sistémicas. Cuando nosotros hacemos la historia clínica en oftalmología, una de las patologías que generalmente preguntamos si está cursando un paciente es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea puede provocar una queratitis que a veces puede llegar a una úlcera corneal, aunque el nervio de los puede perforar si no está bien tratado. El examen, obviamente el examen tiene que ser lo que yo le voy a realizar. Voy a tomar muy en cuenta la piel, los párpados, para ver si no existe algún tipo de inflamación o infección. La posición del globo ocular, porque un ojo que esté un poquito más afuera obviamente va a tener infección. Puedo revisar también la boca, porque el paciente tiene artritis reumatoidea
hay una disminución en la producción de insulina o la higiene de la salud, ¿vale? Las articulaciones, a veces ni siquiera es necesario revisar a los pacientes, ya de por sí, los pacientes que tienen artritis reumatoidea muy avanzada, ya las manitas no tanto, los puños no tanto. Y puede que ese paciente ni siquiera sepa que tiene el ojo seco por la patología que pasa, solamente se ve uno porque le están midiendo los dedos. Entonces tenemos que ser muy atentos. Y en el examen ocular yo lo que voy a hacer es observar la película lagrimal, los puntos lagrimales, la conjuntiva y la córnea. La córnea sobre todo siempre con el colorante de fluoresceína para ver si hay una queratopatía o por ahí si tengo una única. Estas son las pruebas que se realizan y hay dos pruebas casi específicas para saber si estoy frente a un ojo seco donde existe el déficit de la parte acuosa o existe un déficit de la parte litídica. Pues cuando yo quiero hacerle o quiero saber si la parte acuosa está dentro de la normalidad, lo que le voy a hacer es el test de Schindler. Test de Schindler. El test de Schindler, vean, es este papel milimetrado en un papel típico, característico, y el milimetraje, miren, tiene de 5 en 5. Obviamente aquí tiene una muesca para que yo pueda doblar a ese nivel, y luego esta muesca, al nivel que yo he logrado, tengo que ponerlo entre el tercio interno y el tercio medio. Se dice que se puede hacer con y sin anestesia, pero eso no les voy a complicar, lo hacemos sin anestesia. Y cuando haga sin anestesia, yo voy a evaluar la producción basal y refleja de las glándulas lagrimales. Entonces, normalmente la producción de la lágrima pero tiene que humedecer este papel entre los 10 y los 15 minutos. Cuando estamos por debajo de 10 o de 5, estamos frente a un ojo seco severo de tipo acuoso, ¿no? Que falta la parte. Y cuando estamos más de 20, obviamente estamos frente a una hiperplasia. Algunos dicen que hay que pedirle que el paciente mantenga el ojo abierto, algunos dicen que hay que hacer que cierre los ojos. Es independiente. Obviamente, en razón de cómo me salga el resultado, yo volveré a repetir la prueba pidiéndole lo contrario que les digo al principio, ¿no? Hay una prueba que es con y sin anestesia, como les digo, no les meto mucho en esto. Sin anestesia es para evaluar tanto la basal y la refleja, y cuando le pongo la anestesia, solamente voy a evaluar la producción basal, no la refleja. Luego tenemos esta prueba que es para determinar si la capa litídica está funcionando bien o está haciendo absorción o está, ¿qué se llama? Las glándulas de Gregorio están adecuadamente funcionando para producir esta capa. Se denomina también tiempo de ruptura de film lagrimal, o muchos lo conocen como el RUT, que son las siglas en inglés de lo que es el break and time. Esto se realiza con una lámpara de hendidura, o por ahí su oftalmoscopio directo tiene la función del azul de cobalto simple. Entonces yo le pongo una gota de fluoresceína y automáticamente pongo la luz azul de cobalto y la fluoresceína va a funcionar con esta luz azul de cobalto y voy a poder ver la lágrima de este color medio verde fosforescente. Si ustedes son acusados, miren, este paciente cierra, le pido que abra. Miren cómo la película lagrimal está distribuida en toda la superficie. Pero en esta otra fotografía, vean, hay áreas en las que están rotas, quebradas. ¿Ven? Entonces, cuando aparece el primer punto de quiebre, de esto quiebre, cuando ustedes le pidan cerrar el ojo y abrir, entonces la película lagrimal va a bañar a todo el ojo. Se va a ver la película lagrimal. A medida que pase el tiempo, le van a pedir que mantenga el ojo abierto. Hay un momento en el que esto va a empezar a quebrarse, a romperse. Es como cuando uno echa agua y lava la terraza en un día caluroso, se van a dar cuenta que hay áreas que se secan más rápido que otras áreas. Esto es lo mismo. Ese tiempo en el que el paciente realiza un parpadeo y otro parpadeo, esa película lagrimal más o menos tiene que durar entre 8 a 10 segundos.
entre 8 a 10 segundos. Más de 10 segundos es muy difícil que dure, algunos 11, 12, pero no más. Si esta película lagrimal se rompe en menos de 10 segundos, es porque existe inestabilidad de la capa longitudinal. Algo le está sucediendo a las glándulas del linfoma. Ahí podemos tener la disfunción de las glándulas, por ahí hay una retitis, por ahí tiene una enfermedad inflamatoria como la rosácea que está comprometiendo esa estructura del borde articular. Entonces, esa prueba es la que le vamos a realizar para ver si esa capa lipídica está ahí estable o está inestable. Otros colorantes que se utilizan es el rojo de Bengala y el verde de Nisamina, pero generalmente esto es para ver áreas de superficie muerta, donde no hay ya células epiteliales, no utilizamos mucho. El que más utilizamos es la fluoresceína. ¿Cómo vamos a hacer el manejo del ojo seco? Obviamente lo básico es aliviar los síntomas que tiene el paciente. Y en primera instancia lo que vamos a utilizar son los lubricantes. Esto en base a lágrimas artificiales, sustitutos lagrimales, y ahí tenemos que utilizamos mucho el bicarbonato de sodio, que puede utilizar el alcohol polivinílico. Esto en la práctica más se van a memorizar porque obviamente tenemos hartos pacientes utilizamos también terapia antiinflamatoria. Terapia antiinflamatoria con el uso de ciclosporina, corticoides y tetracyclinas. Los efectos más de inestabilidad, esto van a transferir y nosotros de acuerdo al grado de ojo seco que tenga, utilizaremos esta otra medicación. También se pueden utilizar mucolíticos, suero autólogo, se puede hacer recubrimiento con membrana amniótica para que la superficie ocular tenga una mejor epitelización y obviamente esa queratitis que probablemente no funcione o no se restablezca con la utilización de los sustitutos lagrimales. Con la aplicación de la membrana amniótica podemos lograr eso. Se puede utilizar lentes de contacto. Finalmente se puede hacer hasta un abordaje quirúrgico donde se hace la oclusión de los puntos lagrimales para que la poca lágrima que genera el paciente no se vaya por el sistema de eliminación. Hay terapia también con insulina, se hacen terapias con algunos tipos de insulina que se tienen que preparar, se tienen que realizar los preparados y el suero autólogo de igual forma tiene resultados significativos cuando las terapias de base no funcionan. Luego finalmente tenemos las enfermedades del sistema de eliminación y a esto vamos a hablar de la vía lagrimal. Una de ellas es la dactiocistitis y esta dactiocistitis no es nada más que la inflamación del saco lagrimal. A diferencia de la dactioadenitis, que es la inflamación de glándula lagrimal, que es el saco lagrimal. Puede ser de presentación aguda o crónica. Se puede cruzar por signos de inflamación. De tratamiento, si tenemos este paciente donde no es un absceso muy grande, podemos utilizar calor local, podemos utilizar antiinflamatorios, antibióticos por vía oral, podemos utilizar un antibiótico con corticoide de forma tópica a ese nivel y evaluar al tercer nivel. Si no estamos con la capacidad de hacer eso porque probablemente no haya una mejoría, hay que transferir, no hay ningún problema. En algunos casos esto se puede fiscalizar espontáneamente. Cubrimos, pero traten de no drenar ustedes porque el que lo hace mucho mejor es el que maneja vía lagrimal porque en un momento por ahí esto se vuelve a cerrar y hay que hacer los agarros de forma aguda y hay que hacerle una dactiocispostomía. Obviamente no les vamos a hacer los cortes que sean necesarios a este nivel. Uno solo para entrar por ahí si necesita un segundo abordaje.
Siempre hay que utilizar antibióticos en este caso por vía oral. Y obviamente una vez que haya pasado la parte infecciosa y se haya establecido otra vez a la normalidad de esta área, siempre hay que comprobar que la vía lagrimal esté funcionando. Y para eso tiene que ser transferido al centro de segundo nivel, porque le van a hacer lo que se denomina sondaje o lavado de vía lagrimal para ver la permeabilidad que está existiendo. Luego tenemos la traqueocistitis crónica. Realmente es la inflamación crónica a nivel del saco o de los canalículos lagrimales y va a cursar con septímora y con signos inflamatorios. Pueden haber diversas formas, pero básicamente lo que vamos a tener es un lagrimeo permanente de plasma. Y finalmente tenemos la traqueocistitis de recién nacidos. Siempre les digo en las prácticas que no se aventuren. Podría a mí darme acá, si yo veo a este niño recién nacido, la tentación de que con el dedo índice yo le pueda hacer una leve compresión para desobstruir ese conducto lagrimal. Pero lo positivo podría ser que todo el contenido se vaya hacia salga por los puntos lagrimales y se vaya a la superficie ocular. Entonces, con un antibiótico resolvemos. Pero si se va hacia atrás, puede tener contacto con secreción purulenta con la vía respiratoria y podemos provocar una infección secundaria. Además, si tenemos la suerte que salga por acá adelante, una vez que ha salido, la válvula de Hasner sigue ocluida, sigue obstruida, sigue tapada, no la he destapado, pues va a seguir con el lagrimeo. Entonces, en casos de traqueocistitis en el recién nacido, transferencia de emergencia a un centro de segundo nivel. Lo que está comprometido es que la válvula de Hasner no está permeable, no está bien. Pero en los niños más grandes, en los neonatos que por ahí tienen 1, 2, 3, 4 meses y de repente están con lagrimeo permanente, la literatura dice que puedo esperar hasta los 11 meses o hasta los 12 meses para que se abra espontáneamente. Entonces, en ese tiempo puede que la válvula se abra solita y se resuelva la obstrucción de la vía lagrimal. No se espera hasta más del año o al año 11 o 12 meses. Si esto no se resuelve espontáneamente, hay que hacerle lo que es el lavado, el sondaje y el lavado de vía lagrimal. Y eso en un centro de segundo nivel bajo una oxidación temporal bajo anestesia general. ¿Ya? Entonces, no nos aventuremos a tratar de estas áreas. Finalmente les traigo esto de lo que les decía la anterior vez, de la educación por competencia, que está muy de moda ahora. Pero yo les digo, es muy difícil. Obviamente, si yo tuviera un solo alumno, o por ahí 2 o 3 alumnos nada más, pero que las 2 semanas estén conmigo para aprender oftalmología, probablemente con lo básico se podrían ir. Pero somos hartos, somos muy pocos médicos. Y cuando alguna vez yo escucho algunos comentarios, cuando los médicos hacen las protestas, dicen, pero si los doctores ganan en el hospital dinero, ganan como docentes y están forrados de dinero. Nada sería que no se puede de dinero, también eso está positivo. El detalle es que no se puede enseñar medicina en la parte práctica sin que un médico tenga parte práctica de eso, que no esté haciendo consulta externa o no haga kilómetros. Muy difícil que yo quiera transmitirles algo con un paciente real en relación con un paciente real. Entonces, yo considero que casi todos los médicos que trabajan y dan la parte práctica en los niveles superiores tienen que trabajar nomás también en un hospital, ni siquiera en un consultorio, sino en un hospital, para que ustedes puedan llevarse el mayor beneficio. Y aquí está lo de la educación por competencias, que tenemos que saber conocer, saber hacer y saber ser, ¿no? Y esto implica, obviamente, lo cognitivo, lo que ustedes tienen que estudiar. Luego, el dominio de las técnicas y de los métodos, para que eso, lo que yo he estudiado, lo sepa, obviamente, lo sepa hacer en el paciente. También nos recibimos una práctica previa. Y finalmente, siempre está la parte ética, como médico, sobre todo, de nuestra
próximo jueves con el presidente